Hola a todo el público en Consulta Podcast. Hoy estamos en esta nueva edición donde buscamos conversar con candidatos, candidatas sobre sus propuestas de salud y sus propuestas en general en el marco de estas elecciones 2026. La idea de En Consulta es darle voz a las personas que no necesariamente han sido como las más voceadas en los medios de comunicación tradicional. Es por eso que esta iniciativa nace para justamente hablar con esas personas y que nuestro público en general los conozca, para ver otras propuestas adicionales a las que estamos acostumbrados. De esta manera, el día de hoy tenemos como invitada a Susana Matute, quien es candidata a la vicepresidencia del partido Buen Gobierno, que es un partido liderado por Jorge Nieto, y asimismo también está postulando a la Cámara del Senado con el número 6. Consideramos importante hablar con Susana porque justamente, adicional a representar a su partido, ella representa al pueblo afroperuano, que es un pueblo que muy poco se habla en la actualidad, de sus problemáticas, de las brechas que afrontan, y es por ello que Susana el día de hoy va a venir con sus propuestas, así como también con las problemáticas que pasa esta comunidad. Así que seguimos con la entrevista. Muchas gracias, Susana, por venir el día de hoy. Mucho gusto, Alejandra, y también un saludo para todos tus escuchas. Muchas gracias, Susana. Tú tienes experiencia tanto en el sector público como privado, así como tu especialidad es el tema de educación. ¿Cómo resumirías tu trayectoria para la gente que no te conoce y qué te motivó a dar paso hacia la política en este año 2026, que se podría decir es muy complicado, porque tenemos un montón de oferta política? Bueno, a ver, yo soy maestra de formación, soy mamá. Uh-huh. También tengo más de la mitad de la vida, toda la vida ya, como activista del movimiento afroperuano, y junto con ese activismo también es mi formación de docente, y tengo 9 años ya trabajando ahora en el Ministerio de Cultura como directora de políticas para población afroperuana. Y hemos trabajado en este proceso, en este último proceso de gestión. Yo comencé haciendo gestión en educación, gestión educativa. ¿Cómo empezó tu historia, se podría decir? Para contarte, soy maestra formada en la Cantuta. Trabajé casi 8 años como docente de educación secundaria. O sea, ya a partir de comenzar la carrera pública, claro, docente, porque hago todas las previas de tener contratos en diferentes momentos mientras estudiaba en educación, ¿no? Uh-huh. Y después me postulo sobre el año 95 a una plaza de dirección y gano el concurso. Y a partir de allí comencé a hacer gestión pública, gestión educativa en lo público. Ceso en algún momento y paso a lo privado. Y hago una especialización y ingreso a la universidad, comienzo a trabajar en la universidad, me quedo haciendo la especialización hasta que retomo otra vez en el Ministerio de Educación ya, ahora como especialista. En el camino me especializo en educación intercultural y entro a trabajar como especialista. Sí, porque he visto que tienes muchos años trabajando en el Ministerio de Cultura. Sí. Entonces, tu camino no empezó con una situación en particular, sino fue como el destino, se puede decir, las oportunidades, ¿o fue algo en particular que te hizo ser gestora pública? No, ya cuando comienzo a trabajar en educación como directora me especializo en gestión pública. Yo ya venía, mucho antes que pensar en ser directora, yo la primera cosa que hago es una maestría en gestión administrativa. Y después termino efectivamente titulándome en gestión estratégica educativa. Uh-huh. Entonces sí, yo en el camino tenía claro que yo quería ser funcionaria. Eso siempre lo tuve claro. Siempre has querido trabajar en el Estado. Quería ser funcionaria, pero que además me quería profesionalizar. Porque yo además entro a educación, al sector público, en un momento que la titulación no era la regla, era la excepción. Sí. Entonces siempre estuve muy preocupada en que nos formalizáramos al interior del propio servicio. Claro. Entonces, con eso tiene que ver también mi interés en trabajar en gestión. Entonces llegó un punto, hacia el año 2016,
en que me ofrecen ir a la dirección de políticas en el Ministerio de Cultura y con total honestidad, yo no tenía intención de ir, porque además en educación estaba exactamente en lo mío. Estaba trabajando en educación intercultural y estábamos trabajando con temas muy interesantes, por ejemplo, una propuesta para el pueblo afroperuano, una propuesta pedagógica para el pueblo afroperuano, de la que era responsable, pero también la propuesta de secundaria para pueblos indígenas y originarios. ¿Ya? Entonces no había muchos especialistas en ciencias sociales y entonces me cayó eso también como anillo al dedo. Entonces yo estaba allí realmente haciendo cosas con mucho interés y de verdad con mucha expectativa y emoción. ¿Y por qué ahora en este 2026 te animas a postular, teniendo quizás una zona de confort, se podría decir, como especialista? Es que hay un punto en que no hay tal zona de confort, te cuento, ¿ya? O sea, realmente yo he de reconocer que en la gestión en el ministerio hemos avanzado mucho respecto a la formulación de políticas públicas para atender las brechas con el pueblo afroperuano. Brechas que en algunos casos son bien complejas incluso de evidenciar porque hay data bastante reducida, subrepresentada o sencillamente no hay. ¿Ya? Entonces muchos de los reclamos, de las demandas que existen de parte de hombres y mujeres del pueblo afroperuano no pueden ser atendidas porque todavía no es visible la información que permita hacer una propuesta y que permita tomar decisión sobre esa propuesta. Entonces, andando en eso, ocurre que me invitaron también a ser directora general de Ciudadanía Intercultural. Y allí significa que tenía que atender derechos de pueblos indígenas, derechos del pueblo afroperuano, también la promoción de la diversidad cultural nuestra y enfrentar los lastres que son la discriminación racial y el racismo. Eso es un plano realmente muy interesante, muy importante en la gestión de la ciudadanía intercultural. Y entonces he descubierto que las brechas, a pesar de que respecto de los pueblos indígenas y originarios haya importantes avances, todavía hay serios problemas para atenderlos efectivamente en la plenitud de lo que corresponde a sus derechos, ¿no? Sí, antes de entrar a ese tema de brechas, porque me gustaría también explorar más ese tema de las brechas que afronta el pueblo afroperuano, así como otras comunidades indígenas, ¿por qué por Jorge Nieto y por qué por el Partido Buen Gobierno? Bueno, esa es otra historia que la conté hoy día en la mañana y la voy a recrear con mucho gusto, ¿no? En el 2016, cuando yo llegaba de directora, él también llegaba de ministro. Ah, son amigos hace años. No. Él es mi jefe o sea, cuando estábamos en ese momento, yo era directora de línea, él era el ministro. O sea, entre él y yo había una jerarquía. Sí, hay una escalera grande, ¿no? Entonces, en ese momento teníamos un viceministro importante también, Alfredo Luna. Y entonces en ese camino estaban buscando qué cosa ser importante para atender la interculturalidad. Y me atreví tímidamente a proponer hacer un encuentro de organizaciones afroperuanas. No es muy fácil ni muy frecuente encontrar espacios donde el movimiento se reúna. Y haga incidencia a favor de sus prioridades. Para cerrar sus brechas y todo eso. Así es. Entonces, en el año 2016 hicimos el primer encuentro de organizaciones afroperuanas promovido por el Ministerio de Cultura. Ha habido otros, por supuesto, siempre hay, los que moviliza la propia sociedad civil. Pero ese año hicimos uno y le pusimos nombre. Además, no solo fue ese encuentro, sino que le pusimos nombre. Le pusimos como nombre Somos Familia. Y entonces, el año pasado cumplimos 10 años haciendo ese encuentro de manera ininterrumpida y continua. E interesante que en el primer encuentro teníamos 26 organizaciones y el año pasado teníamos 130 organizaciones que convocar. Asistieron 80, pero el grueso del universo es todo ese grupo. Entonces yo, cuando Jorge me convoca y me invita, primero me convoca para ser parte del partido, para inscribirme como miembro del partido. Todavía no como vicepresidenta. No. Entonces cuando me convoca y todavía
lo que me digo, pero ¿por qué yo? Si tienes unos cuadros femeninos muy poderosos en el partido. Y me dicen, porque tú tienes que ser, me dicen, con esa forma que tiene de decir las cosas, ¿no? Me lo quedo mirando. Ah, ya, porque además, entre una cosa y otra, hemos mantenido una comunicación cercana siempre. Ujú. Entonces, en medio del COVID, en medio de todo, hemos tenido siempre una comunicación próxima, ¿no? Claro. Entonces, después me quedo pensando y digo, bueno, ¿y por qué no? Ujú. ¿Y por qué no? O sea, en principio, si este jefe que fue capaz de confiar en ti cuando no te conocía, ahora que tú lo conoces, tú puedes confiar en él. Además que mi jefe es confiable. Sin duda mi candidato es confiable. ¿Ya? Claro. Entonces, y lo hace en un momento, además, pasamos por todas las interpelaciones posibles, ¿no? O sea, por las analogías, por otras realidades, donde en la fórmula presidencial hay la participación de una mujer afrodescendiente. Todo eso ha Claro. pasado por la conversación con nosotros, ¿no? Por establecer también las coincidencias y las diferencias entre esas experiencias y las nuestras, ¿no? Entonces, la forma en cómo llegaste a ser candidata a la vicepresidencia es porque ya lo conocías años y sabías el tipo de líder que era. Y por Sí. eso, bueno, también has tenido tus propias dudas, ¿no? De estar o no en la política, pero también confías en la persona con quien estás. Sí, mira, de hecho yo he sido una persona que, tal como te he relatado ahora, he formado mi perfil para ser funcionaria. Sí. Mi formación, todo ese proceso tiene que Al ver estilo servir, o sea, por lo que me cuentas, es como toda la carrera que deberías tener todo funcionario en realidad. tal cual, Se ¿no? debería aspirar a eso. Mi acreditación, todo mi proceso tiene que ver con que trabajara y me especializara como funcionaria pública. Y así ha sido. Ujú. Pero en este momento, la verdad, sí creo que necesitamos tener una revisión respecto de nuestro rol. Ya no solo como funcionario, no solo como servidor público, sino como ciudadana también. Claro. Y ahí es cuando te motivaste. El sujeto político que vive en ti siempre ha sido crítico, ¿no? Siempre he sido crítico en mi caso. Siempre he sido muy contestatario. Así Sí. que era el momento. Sí, Susana, y ya entrando un poco a la materia, como partido o buen gobierno, ¿qué están proponiendo en el tema de la salud? Mira, un par de cosas que creo que son sumamente importantes en nuestro plan de gobierno. Ujú. El primero tiene que ver con armonizar todos los servicios de salud que hay toda la oferta de salud que hay en el país. No es que estemos creando un solo servicio de salud, porque cada servicio tiene un destino diferente para públicos diferentes. Eso necesita definitivamente al interior de cada uno fortalecerse y mejorar. Lo que estamos proponiendo en todo caso es que que las peruanas y los peruanos tengamos acceso al servicio de salud en cualquiera de estas formas de servicio y en cualquier punto del país, Ujú. ¿no? Entonces, efectivamente tú puedes estar atendido y protegido por el SIS, por el Salud, por ser parte de las fuerzas policiales, armadas O privados, ¿no? Los CPS. Pero si tú te encuentras en una condición vulnerable de salud, puedes ser atendido a partir de cualquiera de esos servicios. O sea, cualquiera, ¿plantean la unificación del sistema de salud? le diría más bien como armonizarlos. Armonización. Así es, ¿ya? Ya. Como ponerlos en una línea donde el usuario siempre pueda tener derecho a la ¿Y cómo garantía de su servicio. garantizarían ello? Ya, y para eso tenemos a la tecnología, esa es la otra cosa importante. Hoy día estaba escuchando una crítica respecto a la formulación del plan de gobierno y le prestaba atención y decía, bueno, ahora que vas a hablar, esto es importante, ¿no? Ahí es interesante saber que hay una necesidad también de que todo el sistema, el Estado en general pase a ser alineado con la tecnología, ¿no? Que tenga plataformas que permitan efectivamente tener registro de todo, un registro nuestro a partir del uso del DNI y con eso poder, sin ningún problema, ser atendidos. Alguna vez he tenido un accidente muy grave que me tuvo casi un año postrada, pero salir del hecho del accidente casi fue un drama. ¿Qué pasó exactamente? Tuve Sí, un accidente automovilístico con 3 fracturas en la columna
y no me podía mover, estaba en Cajamarca, y pasar del SOAT a eSalud, el SOAT te daba un tipo de servicio, pero quien me trasladaba a Lima era eSalud, porque yo estaba registrada en eSalud. Y las condiciones entre uno y otro servicio fueron realmente complicadas para atender. Claro, todo. ¿Ya? Pasarme a uno Uno sabía. Y la verdad significó mover, creo que a medio Perú. Y eso, que eres una persona quizás con mayor contacto y que otra persona. No, y los que no, nosotros hemos tenido casos que hay que trasladar a señoras parturientas que están en lugares muy remotos y que hay que traerlos y no hay forma. ¿No? Entonces siempre tienes que recurrir a las Fuerzas Armadas y a los vuelos humanitarios, y a veces ellos tampoco tienen disposición para atender a las personas. Entonces esa es una muy buena razón para pensar en tener un sistema, no que sea homólogo, no es así. No la unificación, sino que interoperatividad. Y que entre ellos cualquier ciudadano que se encuentre en necesidad, una emergencia, pueda ser atendido con pertinencia, ¿no? Sí, claro. Entonces entiendo que tu priorización como partido buen gobierno va a ser la armonización del sistema de salud y la promoción de la interoperabilidad. Del mismo, así es, efectivamente. Y algo que no nos queda mucho tiempo, pero algo sí que quería preguntarte, porque creo que es una de tus especialidades, es ¿cuáles son esas brechas? Ya me estoy yendo a otro tema, pero creo que es muy importante, las brechas que afronta la población afroperuana. ¿Y qué propondrías tú como gobierno? Porque en caso gane Jorge Nieto serías gobierno, y en caso, bueno, la otra opción es que seas senadora, pero creo que más posibilidad tendrías si fueras gobierno de hacer algo por la población afroperuana. Entonces, ¿qué propondrías para resolver esas brechas que aún afronta esa población? Mira, en principio, respecto de los temas de salud, serias brechas que tienen que ver con la falta de información. Regularmente la gente supone y piensa que los temas de salud de los afroperuanos están relacionados con las enfermedades prevalentes, vale decir, diabetes, hipertensión. Lo clásico, bueno, que toda población peruana tiene. Pero ya está demostrado que esas prevalencias tienen fuertes determinismos sociales. Lo que no se sabe son aquellas cosas sobre las que no hemos investigado. Por ejemplo, población afroperuana y anemia, población afroperuana y desnutrición, salud mental en población afroperuana, VIH y población afroperuana, embarazo adolescente y población afroperuana. O sea, no hay información. Esos son temas donde la información o es muy escasa o es totalmente subrepresentada. Entonces sí creo que una cosa importante para trabajar son estos otros temas sobre lo que hay un silencio y un mutismo total, ¿no? Ya, y a partir de ellos, allí sí comenzar a colocar algo que es clave. La data te sirve para tomar decisión respecto al tipo de servicio que tienes que formular. Un tema muy luchado en la política de la que te hablaba sobre el pueblo afroperuano es el tema de salud sexual y reproductiva con mujeres afroperuanas. ¿Por qué? Si nos puedes explicar. Porque tampoco no había información. La gente decía, no, pero si ya van como todas las demás mujeres tienen derecho. No hay un silencio. Claro, o sea, también es malo el ejemplo personal, ¿ya? Pero cuando supe la información de fondo lo entendí porque encontré respuesta respecto a algo que ocurre con mi propio cuerpo. Nuestra estructura corporal aparentemente responde a una estructura voluminosa, fuerte, solvente. No es así. No es así. Hay un tema serio con las mujeres afrodescendientes para parir. Y de eso tienes muy poco estudio. Hay un tema serio de mujeres afrodescendientes y preeclampsia. Y de eso también es escaso el estudio. O sea, lo que impulsarías como futura vicepresidenta, si es que llega a suceder, es que hay información. Para todos, porque no es la excepción. Nosotros, los afroperuanos, no somos la excepción. Pero, por ejemplo, para la comunidad LGTBIQ+, o para la población de la comunidad andina, ¿ahí hay más información? Hay más información, pero no hay mejores decisiones. Okay. Entonces, sí necesitas efectivamente trabajar con eso, ¿no? Y también no en todos los casos hay información, también hay muchos silencios. Hay cosas que no cruzas. Hay este famoso uso del enfoque interseccional, sí te demanda que tengas que cruzar esa información. Claro. Ver otras variables para tomar decisiones. Todas las mujeres indígenas
u originarias reaccionan todas igual frente a los medicamentos? ¿Todas las mujeres indígenas van al servicio de salud? ¿Qué son atendidas igual de manera respetuosa? Ojo, hay una encuesta ya antigua a estas alturas, y además es un poco complejo actualizarlo por un tema de presupuesto. Esas son otras de las cosas que también necesitamos revisar. Financiamiento. La asignación de presupuesto para los servicios. Pero uno de los espacios donde más se discrimina es en los servicios de salud. Interesante. Sí, y creo entonces que debería haber mayor falta información, porque incluso, te comento, ¿no? Para poder entrevistarte y quería investigar más sobre la población afroperuana, pero no encontraba información real, actual, que hable sobre la temática, incluso documentales. A veces uno piensa contenidos, no sé, de revistas especializadas, no lo hay. Y yo decía, pero ¿por qué? No, sí, es parte de nuestro ADN también, entonces... Pero es complejo armar la información. Mira, hay un estudio que está haciendo la Cayetano Heredia sobre el impacto del cambio climático sobre la salud de los afroperuanos y afroperuanas. Y establecer la muestra realmente ha sido un trabajo titánico, un desafío total. Porque tiene que ver también con con la libertad del ejercicio a la autoidentificación que tiene la gente. Claro. Entonces, cuando tú ya interpelas a las personas de frente para su autoidentificación, ya toma más trabajo que la gente el censo, les diga. o sea, ¿cómo se autoidentifica? ¿Te refieres a eso? Sí, no, o sea, ya el estudio ya es una muestra personal. Okay. ¿No es cierto? El censo es universal, todos entramos al censo. Y además es anónimo. El estudio también es anónimo, pero hay una resistencia de las personas para autoidentificarse y participar en estudios específicos como estos, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, te quiero preguntar más cosas, pero ya el tiempo nos queda corto. Así que, Susana, para terminar, estamos en un contexto en que la ciudadanía ya no confía en los políticos. ¿Por qué debería confiar en ti, en tu propuesta y en tu partido? Aquí sí podrías. Bueno, estoy apelando efectivamente a la confianza de las ciudadanas y los ciudadanos, muy particularmente en las mujeres y en los jóvenes, porque en estas elecciones 2026, ustedes tienen la última palabra respecto a quién vamos a elegir. Es su voto el que va a determinar quiénes seremos elegidos o elegidas. Y en esta oportunidad, no estoy diciéndole que confíen en mí porque yo soy Susana Matute Charún, sino porque hago parte de un partido que se conoce como El Buen Gobierno, y que además ha hecho la tarea de formular un plan de gobierno para en los próximos 5 años brindarle el mejor y la mejora también de los servicios que el Estado debe proveer para garantizar los derechos que ustedes merecen y que les corresponde. Yo los invito efectivamente a que el 12 de abril acudan a las urnas, que voten, que elijan, que se informen, que además registren las fichas de cada uno de nosotras y nosotros los candidatos, y que vean qué cosas aportamos. Y a partir de allí tomen su decisión. Sí les digo con total sinceridad que marcar los 5 soles va a permitirnos efectivamente lograr un buen gobierno. Nos hemos preparado para eso. Tenemos un buen líder, es Jorge Nieto, tenemos un buen equipo de profesionales y también de no profesionales que se han formado en sus respectivas especialidades. Y estamos a su disposición. Averigüen, los datos están allí. Ahora no hay oportunidad de decir que no nos podemos informar. Hay diferentes formas por los medios y físicos también para que ustedes puedan hacer el contraste de la información y tomar su decisión. Bien, muchas gracias, Susana, por venir a En Consulta Podcast. Gracias, Alejandra, por tu invitación. Gracias. Eso ha sido todo por En Consulta Podcast. El día de hoy tuvimos como invitada a Susana Matute, quien nos habló cómo llegó a ser candidata a la vicepresidencia por el partido Buen Gobierno, así como también nos habló sobre las brechas que afronta
la comunidad afroperuana, sobre todo por la falta de información que existe para poder realizar, implementar y diseñar políticas públicas a favor de esa comunidad. Esto ha sido todo por hoy. Agradecemos a todos por llegar hasta aquí. No olviden suscribirse en nuestro canal, así como también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias. Hasta la próxima.